la charla que vamos a hacer es si es seguro volver a jugar después de haber tenido una lesión del ligamento cruzado anterior. Entonces, ¿qué se pregunta un deportista que tiene lo que dice Gustavo, esa catástrofe de haberse lesionado el ligamento cruzado anterior? Entonces, lo primero que se pregunta es, ¿podré volver a jugar? ¿Cuándo volveré a jugar? ¿Jugaré al mismo nivel o no? ¿Y será seguro volver a jugar? Todo eso le pasa al deportista por la cabeza inmediatamente, entra en pánico. ¿Y qué nos preguntamos nosotros o el equipo interdisciplinario que maneja a este deportista apenas tenemos esta lesión? ¿Cuál va a ser su recuperación funcional? ¿Qué tantos van a volver a ver y a qué nivel? ¿Será que este tipo vuelve a jugar? ¿No vuelve a jugar? ¿A qué nivel va a jugar? ¿Qué tanto se van a volver a lesionar después de que le hagan ese cruzado? ¿Se va a volver a lesionar o no? ¿Y qué desenlaces va a tener a largo plazo este personaje en cuanto a artrosis, como nos manifestaba Klaus y el doctor Carrillo? Y las otras preguntas que nos hacemos, bueno, ya está bien, lo recuperamos, lo reconstruimos, ¿qué aumenta el riesgo de que haga nuevas rupturas? Entonces vamos a tratar de contestar un poco estas preguntas para hablar de qué tan seguro es volver a jugar después de que uno le reconstruye en un cruzado. Cuando ya todo lo que hemos hecho de prevención que nos mostró Gustavo de FIFA 11 y toda la preparación física y todo eso, y finalmente bueno, se lo rompió, entonces lo operamos, vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿qué tantos vuelven a jugar? Entonces, ¿por qué se opera un deportista que se rompe el cruzado? Pues para volver a jugar, obviamente. Entonces, esa es la principal razón. Entonces, veamos, este es un metaanálisis de 48 estudios que juntó 5.700 pacientes con seguimiento de 41.5 meses después de la cirugía y que mostró que el 90% volvió a una función normal o casi normal después de reconstruir el cruzado, el 82% volvió a cualquier clase de deporte, pero el 56% volvió a su nivel deportivo previo. Entonces ahí uno ya empieza a ver la vaina como que, bueno, pues sí volvió a jugar, pero el nivel deportivo ya no es el mismo. En un deportista recreativo, como son la mayoría de los cruzados que operamos, puede que no sea importante, pero para un deportista de élite eso sí es importante, no volver a su nivel deportivo previo. Lo vimos con Falcao cuando era el mejor centro delantero del mundo, se lesionó el cruzado y todos sufríamos, ¿cuándo va a volver a ser el mejor centro delantero del mundo? Y tal vez no volvió a ser, no volvió a su nivel original, infortunadamente. Obviamente muchos vuelven al nivel competitivo. Pero ¿qué es lo que hace que muchos no vuelvan a ser el mismo jugador de siempre? El miedo a una nueva lesión es lo que les produce una gran dificultad a volver a jugar. Y eso es lo que se conoce como kinesofobia, el miedo a volverse a lesionar. Y por eso, durante el proceso de rehabilitación de estos pacientes del ligamento cruzado anterior, hay unas evaluaciones psicológicas que nos dicen si este tipo no solo muscularmente, ligamentariamente, está listo para jugar, sino psicológicamente está listo para jugar. Y eso hay que trabajarlo para que vuelva a jugar y disminuir el riesgo de volverse a lesionar. Entonces, esta es una visión realista de cuál es la experiencia de los pacientes en general que se operan de un cruzado. Entonces, cuando uno les habla de regreso al trabajo, el 78% vuelven al trabajo y el 80% está satisfecho con lo que logró. En cuanto a su nivel deportivo, pues el 49% vuelve a un nivel deportivo aceptable y el 72% está satisfecho con lo que logró. Cuando le dice califique su rodilla de 0 a 100, siendo 100 la mejor rodilla y 0 la peor de todas, ¿en cómo la califica? Más o menos el promedio la califica en 81, o sea, es una rodilla aceptable para la mayoría de los pacientes, pero esto es población general, no deportistas de élite. Pero si están satisfechos cuando dicen, bueno, ¿y está satisfecho con la cirugía? La mayoría están satisfechos y sabiendo cómo le fue en la cirugía se volverían a operar y un alto porcentaje se vuelven a operar. O sea, pareciera que la experiencia de los pacientes hoy en día que le reconstruimos el cruzado anterior es aceptable desde el punto de vista de trabajo, de deporte recreativo, de sensación de su rodilla y de satisfacción con la cirugía, tanto así que lo volverían a hacer. Entonces veamos cosas de resultados con pacientes. De una cohorte de 100 futbolistas, 55 hombres y 45 mujeres que volvieron a jugar, el retorno al fútbol fue del 72%, más en los hombres que en las mujeres. Y el regreso en promedio está al año, ¿sí? Y a largo plazo, cuando uno lo sigue, a los 7.2 años, solo el 35% siguen jugando, y eso es típico. Uno ve los desenlaces a corto plazo y uno sí tiene 80, 90% volver a jugar, pero lo sigue en el tiempo y a los 7 años ni menos de la mitad siguen jugando porque
Como vamos a ver, esta es una lesión que cambia la historia natural de una rodilla, vuelven a ser lesiones del mismo cruzado, lesiones asociadas, pierden la confianza y un porcentaje se van retirando y dejan de jugar. Entonces, eso es para tener en cuenta desde el punto de vista de cuántos vuelven a jugar. Y es más probable que vuelvan a jugar entre más joven sea cuando tiene la lesión y si es hombre, y es obvio. Si el tipo tiene 20 años, el tipo se las pone. Si el tipo ya hasta el final de su carrera probablemente se retira. Esta es una serie de fútbol americano que los traje para mostrar que también que es un deporte de alto nivel de lesiones de ligamentarias. Eran 49 futbolistas profesionales, con 31 de los 49 volvieron a jugar, solo el 63%, son deportes muy exigentes y en promedio se demoraron 10 meses, que es lo que más o menos vemos en promedio. Es simpático porque a mí me llama la atención que cuando un futbolista se lesiona el cruzado, siempre en los periodistas o los medios dicen, en 6 meses está jugando. No, ningún futbolista está jugando los 6 meses, no, eso no existe. Es más, no debería porque no es seguro, además, como vamos a ver, no es seguro volver a jugar en ese momento. Entonces los pacientes vuelven a jugar después del 9º mes e idealmente de ahí para adelante. Y yo le digo a mis futbolistas recreativos, no antes del año, usted no vive de eso. Si es un futbolista profesional lo ponemos antes, pero usted no vive de eso, lo ponemos a jugar después del año. ¿Qué pasa con respecto al tipo de deporte que hacen y la lesión del cruzado? Entonces estos estudios muestran que el desenlace medio retorno al deporte y es más probable volver a jugar si uno hace ciclismo y trote y menos probable si hace fútbol o fútbol americano. ¿Qué quiere decir? Los deportes lineales es más seguro, obviamente uno se rompe el cruzado, puede hacer ciclismo, trote, natación, gimnasio. Es más, muchos podrían no reconstruirse el cruzado y volver a ese tipo de deporte. Uno podría ser ciclista sin cruzado probablemente, pero fútbol o fútbol americano o básquetbol o Ultimate, que es otro deporte donde vemos muchas lesiones de cruzado. A mí me da risa que digo que los de Ultimate, ¿cómo no se van a lesionar el cruzado si andan mirando para el cielo buscando un frisbee? Y pues claro, pisan mal y se caen. Tiene un alto riesgo y el Ultimate produce muchas lesiones de cruzado por ese tipo de manera de jugar. Entonces, claro, hay deportes que tienen más riesgo. Eso en cuanto a cuántos vuelven a jugar. ¿Qué pasa con la probabilidad de volvérselo a romper después de que se lo reconstruyeron? Que es una de las preguntas importantes. Esa es una revisión sistemática de 2026 pacientes con mínimo 5 años de seguimiento que muestra que la ruptura del mismo lado está alrededor del 5.8% y del lado contrario, sorprendentemente, del 11.8%, y en promedio la probabilidad de nuevas lesiones puede estar alrededor del 17% cuando uno coge el global de los pacientes. O sea, un paciente que se rompe un cruzado de una rodilla tiene chance de romperse la otra, aunque no lo crean. Más de hecho, dice, uy, doctor, me la dejó más firme la que me operó porque me rompí la otra. No, son pacientes con predisposición a romperse el cruzado realmente y por eso rompen los dos. ¿Cuáles son los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que estas personas a las que ya reconstruimos, bien reconstruidas o no, lo vuelvan a romper? Entonces, aquí hay una cohorte de 1019 pacientes reconstruidos, donde las segundas rupturas fueron 13.8% y 50% ocurrieron en la rodilla contralateral. La rodilla contralateral está en riesgo. Por eso la rehabilitación de estos pacientes debe ser simétrica, no solo en la rodilla operada. Los pacientes que se rompen el cruzado y salen de jugar se desentrenan de las dos rodillas, de las dos extremidades. Entonces hay que trabajar los dos lados por igual, porque si no, lesionan la otra. Hay mayor prevalencia en menores de 25 años, eso lo vamos a estar viendo aquí en la charla, que entre más joven sea cuando tiene la primera lesión, el riesgo de volverse a romper empieza a subir. Y hay factores de riesgo más altos si es mujer, si es de edad baja, como dijimos, y si utilizan aloinjerto. Y eso es importante, una época en que los aloinjertos se alcanzaron a tener alguna moda en los deportistas de alto rendimiento, porque decía, bueno, menos trauma, no le lesiono los isquiotibiales, no le lesiono el mecanismo extensor, pongámosle un halo, no van tan bien. Reservamos los halos para las revisiones, para lesiones multiligamentarias y para personas mayores. Los deportistas de alto rendimiento, el estándar son los autoinjertos, o sea, injertos del mismo paciente. Factores predictores de revisión, esta es una cohorte de 16,000 pacientes, donde tiene una rata de revisión de 1.82 y dice que jugar fútbol tiene un riesgo de 1.5 veces más riesgo de volvérselo a romper, y si es menor de 19 años, 2.5, pero si uno es menor de 19 y además juega fútbol, el riesgo es 3 veces mayor. Usted va sumando riesgos, jovencito y hace deportes de contacto, va aumentando el riesgo.
Esta es una corte de 106 pasiones para evaluar la relación de lesión con nivel de deporte, tiempo al regreso, eso es clave, lo vamos a ver, y nivel de rehabilitación antes del regreso. Entonces, el nivel de deporte, nivel deportivo alto, o sea, competitivo 1, más riesgo, nivel bajo, menos riesgo, y es 4 veces más riesgo si uno hace un nivel de alta, de élite, que si hace bajo riesgo. ¿Por qué? Porque los recreativos finalmente de pronto dejan de jugar, pero el competitivo vuelve a jugar y tiene más riesgo. El tiempo de regreso al deporte, eso es clave, lo que les decía de ese cuento de que vuelve a los 6 meses. Miren lo que pasa. A nivel 1, si usted vuelve antes de los 9 meses, puede romperse el cruzado. En este estudio de casos hasta una probabilidad del 40%, eso es un absurdo. Pero si empieza a jugar después de los 9 meses, la probabilidad de romperse lo baja al 19, o sea, baja dramáticamente. Y miren esto, por cada mes de demora en retorno deportivo después de los 9 meses, el riesgo de nuevas lesiones baja un 51%. Eso no lo podemos cambiar, la biología no la podemos cambiar. Cuando se rompió Falcao el cruzado, que faltando 4 meses para el Mundial, a todos los cirujanos de rodilla de la ciudad, creo que los llamaban de los medios, ya puede jugar, no puede, 4 meses no hay posibilidad. Tipo, se puede sentir, pero no puede, porque la probabilidad de que lo vuelva a romper es toda, y no volvió, obvio. La materia, bueno, la evaluación de la evaluación del test previo al deporte, si el paciente tiene un déficit de rehabilitación, pues obviamente es un predictor claro de nuevas lesiones, es obvio. Paciente mal rehabilitado vuelve a lesionarse, lo presentaron con nuestra futbolista de la selección Colombia, en el primer cruzado no se rehabilitó bien, volvió a lesionarse, en el segundo se rehabilitó bien y ahí la vimos cómo jugó en este Mundial Femenino, maravillosamente. Este es un estudio de 104.000 pacientes de Inglaterra que vieron los desenlaces y mostraron lo mismo. Miren esta cosa tan simpática con ellos. Bueno, en cuanto a complicaciones, bueno, infecciones muy baja, a Dios gracias, es un procedimiento con bajo índice de infección, 0,47, tromboembolismo pulmonar 0,12, eso hay que tenerlo en cuenta, pacientes con antecedentes de riesgo pueden hacer tromboembolismo pulmonar, y ahora que nuestras mujeres juegan fútbol, de hecho, sorprendentemente es más divertido que el de los hombres ahora. Cuando empezamos a ver fútbol femenino hace 10 años, uno decía, no es divertido, este mundial eso juegan divino, es impresionante la fundamentación técnica, la estrategia, han mejorado dramáticamente. Pero todos sabemos que las mujeres tienen más riesgo de romperse el cruzado que los hombres, ya lo estamos diciendo, a veces 5 veces más que un hombre haciendo el mismo deporte. Y en cuanto al tromboembolismo pulmonar, hay una cosa que es importante. Las mujeres jóvenes con frecuencia usan anticonceptivos orales por su edad reproductiva, y ese uso de anticonceptivos orales les aumenta el riesgo de trombos. Estas mujeres jóvenes con anticonceptivo oral siempre, que le reconstruimos el cruzado, hay que preguntarles esos anticonceptivos orales porque hay que hacerles prevención de trombos con anticoagulantes por un determinado tiempo, eso hay que tenerlo en la cabeza. Bueno, el riesgo de cirugía 3.2 en la misma rodilla, lo mismo, en la otra rodilla contractura 2.9, en sumatoria 6.1 en esta serie. Pero lo simpático de esta serie son estas curvas. Estas curvas, ¿el de señalar es el de arriba? No, o el de abajo. El de arriba, así. Miren esta curva, lo que está en verde son los de 40 a 59 años y aquí lo que está en gris son los de 20. Mire el índice de volverse a romper el cruzado en los de 20 años. Hay un mayor riesgo si uno es menor de 20 años de reconstrucción del cruzado, si uno tiene entre 20 y 39 le baja, y si uno es mayor de 40 de reconstrucción del cruzado, realmente el riesgo baja en forma importante. Pero después de 10 años, si le reconstruyó el cruzado y sobrevivió al seguir haciendo deporte, o sea, si pasaron 10 años y no lo rompió, la curva se aplana, o sea, el riesgo vuelve a romper, se baja. O sea, el riesgo lo vuelven a romper usualmente en los primeros 2 años. Si logran pasar ese pedacito 2, 3 años, sobreviven definitivamente. Aquí hay unas 3 cortes de jugadoras de fútbol que es un poquito frustrante, que dice 119 jugadoras de fútbol con reconstrucción de cruzado hicieron rerupturas o lesiones contralaterales del 42% en esta serie, y 152 que no volvieron a jugar hicieron del 19%. Y si las comparan contra las que no que son sanas, del 11%, o sea, romperse el cruzado y volver a jugar aumenta el riesgo, pero es lo que hay que hacer, no les estamos prohibiendo, solo que tenemos que saber que ese riesgo existe y tener que controlar los factores que podamos controlar. Hay cosas que no podemos controlar, como vemos, la hiperlaxitud, el que sea mujer, el que sea valga, pero mucha parte de la preparación física y rehabilitación se puede manejar de alguna manera. Entonces, ¿en qué hemos mejorado, digamos, en los últimos 6 o 7 años? Y les anoto esto porque seguramente ustedes van a ver que los futbolistas ya lo piden. A mí me van a hacer el cruzado y me van a reforzar, me van a hacer el refuerzo. ¿En qué consiste eso? Resulta que, ¿cuáles son los pacientes
con factores de riesgo, como dijimos, menores de 25 años, sexo femenino, hiperlaxos con hiperextensión de la rodilla más de 10 grados, como dice Klaus, con una prueba del pivote grado 2, o sea que eso se asocia a hiperlaxitud grande, y el retorno a deportes de contacto o de pivote y los deportistas de élite. Estos son los grupos de riesgo que tienen, los pacientes que tienen más riesgo de volvérselo a romper después de una reconstrucción. Entonces, si uno tiene este paciente y lo va a reconstruir, uno dice, hagamos algo más para evitar que se lo rompa. ¿Y qué hacemos más? Es esto que llamamos reconstrucción del ligamento cruzado anterior más una estabilización anterolateral. Hay diferentes técnicas, la más conocida es esta que puse en el video, la foto ahí, que se llama una tenodesis modificada de Lemier, que es una banda, se toma la parte central de la banda iliotibial y se redirige por debajo del colateral externo, como se ve en la foto, y se fija al menisco, le da control rotacional a la rodilla. Entonces queda el ligamento nuevo haciendo el control anteroposterior y este refuercito externo hace control rotacional y eso disminuye la incidencia de lesiones. Y hoy en día cualquier futbolista que usted le reconstruya el cruzado ya le pregunta, ¿usted me va a hacer el refuerzo? Porque obviamente lo saben ya. ¿Y por qué? Porque es que mire lo que pasa, estos son estudios muy recientes, es un estudio que muestra que si uno hace reconstrucción de cruzado con anterolateral, el retorno al deporte, el porcentaje de retorno aumenta. Si usted le hace tenodesis anterolateral en este estudio, el índice de falla también baja. En otro estudio de lo mismo, reduce la falla de lesiones de reconstrucción con hamstring. Y otro estudio que dice que claramente la inestabilidad y el índice de falla reduce. Son 4 ejemplos de lo que está saliendo en la literatura, que los pacientes con riesgo de romper el cruzado, evaluado y documentado, que les hemos reconstruido, les tenemos que agregar algo más y que ese más está demostrando que sí baja esas cifras tan espantosas que estábamos viendo anteriormente. No vamos a ir a un casero, pero digamos que podremos mejorar un poquito el resultado final. Entonces, para terminar, podemos decir que los pacientes están satisfechos en general con la cirugía, como lo hacemos hoy, que la recuperación que es para la vida diaria es obvia, que hay un alto porcentaje que vuelven al deporte, que no necesariamente vuelven al mismo nivel deportivo previo, que en la población general no importa, pero que en los deportistas de élite sí es importante, y que la mayoría se volverían a operar, o sea, pareciera que los pacientes sí quedan satisfechos con lo que hoy hacemos sin que sea perfecto. En conclusión, jugar después de una reconstrucción del ligamento cruzado anterior sí es riesgoso definitivamente, tendrá más incidencia que lesiones que en la población sana, en la misma rodilla y especialmente en la contralateral, no hay que olvidarla del otro lado, y que tendrá más lesiones asociadas en sus meniscos y en el cartílago, o sea, es una pesadilla que uno se rompe el cruzado. Por eso cuando uno ve un chico de esos de 16 años que está en las inferiores de un equipo como el nuestro y se rompe el cruzado y uno dice se rompe el cruzado chino y estos chinos todos arrancan a llorar, es impresionante. Empezando porque como no tienen capacidad de esperar y uno dice un año chino, no doctor, el campeonato que es en 6 meses, 3 meses. Y ese es un problema de tener que atajar a estos chinos menores de 20 años. Y es más inseguro, sí, vuelve a jugar antes de los 9 meses. Mire, ese número es clave, 9 meses, punto de corte. No quiere decir que no hagan entrenamiento y reeducación del gesto deportivo y entrenamiento diferenciado desde antes, desde el sexto, séptimo mes, pero volver a jugar a nivel competitivo no debiera ser antes de los 9 meses. Claro que sí hay ejemplos. Me dicen que Quinterito, nuestro jugador de la Selección Colombia, volvió a los 7 meses a jugar, pero eso no es lo ideal. No, es más seguro si no está bien rehabilitado, si es menor de edad, si juega a nivel competitivo y si hace deportes de contacto. Y entre más tiempo siga jugando, pues más riesgo de volverse a lesionar. ¿En qué podemos intervenir entonces? ¿Qué podemos hacer para que esta cosa no sea tan terrible? Uno, hacer la estabilización anterolateral que les mostré en los deportistas de contacto. Yo creería que todo futbolista hay que hacerle eso hoy día. Hacer un programa de rehabilitación como debe ser, como nos mostraron los que realmente saben de eso. Nosotros sabemos operarlos y nuestros deportólogos y nuestros fisioterapeutas son los que saben rehabilitarlos. Ese programa de rehabilitación tiene 3 cosas importantes, que es el programa de rehabilitación general, que es, digamos, común a todos los lesionados, deportistas lesionados. El programa de rehabilitación específico por deporte, es diferente rehabilitar un futbolista que un ciclista, que un tenista. Entrenamiento deportivo diferenciado al principio y reeducar el gesto deportivo.
Yo le digo a los pacientes, a usted se le olvida jugar, usted pierde la habilidad. Usted al principio era capaz de frenar el balón, girar y ir para allá. Cuando usted deja de jugar mucho tiempo y vuelve a jugar así, entonces se vuelve lesionario. Y les digo una cosa tan sencilla como, antes de jugar, vaya a la cancha, haga pasecitos, drible conos, juegue al bobito, pero no compita, para que vaya reeducando los movimientos, o sea, recuperando la habilidad para volver a jugar. Eso es muy importante, reeducar el gesto deportivo. Y el retorno deportivo diferido, como lo hemos dicho. ¿Cómo los evaluamos para volver a jugar? Hacemos una evaluación clínica, que son las pruebas de estabilidad que hacemos en el consultorio los cirujanos de rodilla, la parte muscular que se puede hacer con máquinas isoquinéticas o con evaluación clínica, los rangos de movilidad, la flexibilidad muscular, la capacidad aeróbica y la evaluación por imágenes de resonancia magnética. A muchos pacientes les gusta, y sobre todo los deportistas, háganme una resonancia a ver si eso está bien. No es necesario, no es absolutamente necesario. O ante una resonancia magnética le puede uno mostrar cómo ha ido madurando el injerto y si está maduro. Pero si ha pasado el tiempo suficiente, debe estar maduro. Realmente la resonancia magnética debería ser para los pacientes que no están yendo bien. Dicen, ¿qué pasó? Hagamos la resonancia. Pero el que va bien no necesariamente lo necesita. Sin embargo, hay algunos pacientes que cuando le hacen la resonancia le dicen, un injerto íntegro y maduro, como que en la cabeza les dice, sí puedo jugar. Entonces, a veces lo hacemos en eso, pero no es que esté médicamente indicado. Pruebas funcionales que lo hacen los expertos, también nosotros, los test posturales y de propriocepción, las pruebas de saltabilidad, las pruebas de velocidad, las pruebas de agilidad, las pruebas de fatiga muscular y lo último que les anoto, las escalas de kinesofobia. No se puede olvidar el miedo a volver a jugar y eso hay que evaluarlo y hay que mejorarlo. Listo, muchas gracias.